Les presento excusas acá porque el computador, después de estar abierto y haber revisado una cantidad de cosas, cuando voy a ingresar a Zoom, la pantalla se pone en negro. Entonces ahí quedé como medio perdida, pero gracias a Dios ya estamos acá. Tocó apagarlo a las malas, reiniciarlo y se demoró un montón reiniciando. Entonces, bueno, ofrezco disculpas por eso. Por otro lado, pues quiero contarles que ya recibí algunos correos de ustedes. Voy a decirles en este instante, para no tocar aquí el computador, voy a mirar desde el celular. Recibí el trabajo de Ana María, un adelanto del trabajo de Laura, de Mafe Rodríguez, de Ashley, de Lisette, de Gonzalo, de Nicole, de Charik, de Natalia. Creería que están a Brian y Dayana Mendoza, que fue la primera que me lo mandó. Y bueno, bien, creo que ahí ya estamos todos. Entonces ahora, en un rato, pues voy a dar paso aquí al tema de lo de la clase y más tarde miramos entonces los avances que hay por este lado de acá. Quiero, mientras voy aquí abriendo mi PowerPoint, que me vayan haciendo una retroalimentación de cómo se sienten dentro del concepto de comunicación para el desarrollo. Si lo han entendido, si ya han encontrado las diferencias de trabajar con información periodística normal, si ya entendieron cuál es la filosofía un poco de este comunicador que trabaja de una forma diferente. Digamos, las bases fundamentales son aquellas que nos ofrece la comunicación o el periodismo, pero la gestión es completamente distinta. Entonces quisiera de pronto escucharlos para ver cómo vamos orientando este concepto y pienso que el trabajo los va aterrizando muchísimo en ese tema. Entonces, abro el micrófono para ustedes. Nadie quiere decir nada. Bueno, profe, pues digamos que yo siento que yo ya veo más al comunicador, digamos, el comunicador para el desarrollo en específico, como esa persona que es un acompañante, una persona que acompaña en los procesos de los diferentes fenómenos sociales y dependiendo del que él va a tocar. Entonces él ya como que es que, como que se sumerge más en el tema, se sumerge completamente. Correcto. Y más que estar solo observándolo y dándolo a conocer, se siente parte de él y siente lo que en los avances iba como construyendo esa relación. Y eso le hace más fácil poder hacer las tareas que él tenga previstas, como las estrategias que quiere hacer para con la comunidad, un ejemplo de comunidad, las estrategias para visualizarla, para darle un mayor enfoque, para ayudarla a continuar su camino de desarrollo y ese proceso en general, que pues ya la gran diferencia con el periodista es que él sí, como que en algunas ocasiones, simplemente está de observador y prepara la información y se la otorga como ya a la gente para que pueda construir su opinión pública. Claro, muy bien, Nicole. Y la palabra clave ahí es estrategia, ¿no? Esa es la parte más importante. ¿Cómo hacer ver que, por ejemplo, me ocurrió con una niña de la noche, está haciendo un trabajo sobre un guía, una población que está en el Chocó, que ha tenido muchos inconvenientes es porque está en una ubicación eh, no privilegiada, sino en una ubicación compleja, y la ubicación compleja es porque hay presencia de la guerrilla. Ella quiso abordar el tema de la problemática del agua y lo que para un guía representa el tema del agua. O sea, tienen agua, pero está contaminada. Y empezó a buscar y a buscar y ella tiene de otro lado, parece ser, algunos testimonios y llegó allá porque alguien más o menos como que le contó. Eso es lo que nos pasa a todos cuando empezamos a trabajar en terreno. Entonces alguien le contó y le pareció interesante hablar con el uno, hablar con el otro, recoger testimonio. Dijo, esto está muy bueno para los materiales. Cuando empezamos a buscar documentación, a partir del mismo ejercicio que he hecho con ustedes, empecé a hacerlo con ella
y surge un documento de la Defensoría del Pueblo donde está un guía, la problemática con el agua, la intermediación de la Defensoría del Pueblo, pero el problema de la contaminación del agua es la actividad de narcotráfico. Entonces, hay una cantidad de crímenes alrededor, no solamente con el ecosistema, que en este caso sería, digamos, como lo prioritario, no, es que es una zona del crimen, es una zona de la impunidad, es una zona y dice, uy, creo que me metí en terrenos insospechados. Entonces, por eso es que uno dice acá, empiezo a tratar de mirar cuál es el problema del agua con una comunidad y de una el tema cambia a unas prioridades de denuncia importantes. Es ahí donde surge el trabajo de investigación. Entonces, pues es válido hacer en este momento el comentario a ustedes para que entiendan más o menos cómo van surgiendo los temas, de dónde salen y por qué a veces se nos va complicando la vida. Y cuando trabajamos de frente, uno ya sabe, a partir de las convocatorias, requiere de que el comunicador se vaya a las zonas y se va a las zonas de conflicto. Entonces, pues hay que mirar a ver qué es lo que está pasando. Otro comentario como para tener otra retroalimentación por parte de ustedes acerca del tema. ¿Quién quiere comentar otra cosa? Lisette, por ejemplo, Sharik, Fernanda, Laurita Piayú, ¿qué dicen? Eso, Lisette, quita tú el mute que tienes ahí. Pues es que yo siento que Nicole como que dijo básicamente lo que yo creo que sí, que todos como que ya hemos podido ver de las diferencias entre lo que es ser un periodista y un comunicador para el desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que yo podría agregar o también como hacer énfasis que por lo menos a mí me pareció bastante interesante de la labor que cumple un comunicador para el desarrollo, es el hecho de poderse integrar como un poco más con las comunidades y como estar un poquito más de la mano pues con ellos. Entonces, digamos que a mí en lo personal me parece bastante bonita esa labor y me gusta, o sea, me parece como que quizás, probablemente por lo menos a mí me pasó y es que yo entré, sí, pensando como súper clara que yo decía como no, yo quiero trabajar para un medio y me gusta mucho la reportería y toda esta cuestión. Y como que, pues, no solamente esta clase, sino como que otras clases me hicieron ver como que, bueno, puedo irme por otros lados y aparte, digamos, como lo de trabajar en comunidad me parece algo muy bonito y es una labor muy bonita. No es solamente como, sí, como que tú veas las cosas desde lejitos y ya no te metas, sino que te integres y esas cosas. Entonces, me pareció como muy lindo y siento yo que quizás es algo que yo pensaría en un futuro, sí, poder como irme por ese campo y ejercer, me parece muy lindo. Qué bien, Lisette. A mí me pasó cuando estaba estudiando que cada vez que veía algo me enamoraba de lo que veía a nivel de materias y decía, uy, esto sí está chévere para trabajar en esto. Y entonces al final llegamos a concluir una carrera y a decir, uy, ¿y aquí para dónde voy? Porque todo me gusta. Gracias a Dios eso nos pasa. Hay un comentario que les quiero hacer de ubicación para ustedes, porque nosotros vemos dos asignaturas que tienen que ver con especialidades del comunicador, que no son actividades de carácter periodístico ni organizacionales de fondo. Es el tema de la comunicación para el desarrollo y la comunicación comunitaria, pero entre la comunicación comunitaria y la comunicación del desarrollo, pese a que están trabajando en comunidades, pese a que están visualizando situaciones de carácter problemático y uno tendría que entrar desde la comunicación a tratar de mediar, ayudar o, como digo yo, a facilitar el proceso de entendimiento entre las personas y de pronto acceder a soluciones próximas que necesita la región, la población, el hecho en específico a partir de la denuncia, que es lo que nosotros también en parte hablamos. Definitivamente las dos se diferencian porque en comunicación comunitaria, que no la han visto, pero que la van a ver,
de lo que se trata es de empoderar a la comunidad. O sea, lo que ustedes conocen, que la comunidad lo haga y que ella por sí misma adquiera herramientas necesarias de manejo mediático, de manejo del discurso, para que ustedes estén detrás ayudándoles como facilitadores de proceso y que ellos mismos gestionen su comunicación. Obviamente esto tiene por lo general un trabajo muy limitado para el comunicador porque las comunidades nunca tienen plata. Entonces, si van a montar una radio comunitaria, ustedes buscan los personajes dentro de la comunidad y ellos son los que van a hacer los programas, los que van a salir a hacer las entrevistas. Ustedes han sido como casi los maestros de esa comunidad para que ponga en contexto frente a la opinión pública lo que les está ocurriendo. En comunicación para el desarrollo la cosa es completamente distinta porque nosotros sí gestionamos los procesos, entonces lo hacemos mucho, pero a nombre de entidades. Estamos trabajando, por ejemplo, con los grandes, desde toda la ONU y todas las entidades de ahí para abajo, más todos los ministerios, o sea, es un trabajo a gran escala, pero eso implica también una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es que son documentos reales y son investigaciones reales sobre hechos reales desde donde se van a impartir políticas que son de carácter nacional o internacional y se van a buscar apoyos internacionales y se va a buscar el soporte de muchos, por ejemplo, de derechos humanos, está uno jugando en las grandes ligas. Por eso es que llega uno a un cargo de esos. Después, como dice Gumucio, es que ¿dónde están los comunicadores para el desarrollo? Siempre que los estamos buscando, llegan comunicadores organizacionales, llegan periodistas, pero específicamente no llegan comunicadores para el desarrollo especializados en temas de desarrollo. Es decir, que sepan de principios básicos de economía, que sepan de cómo se va a gestionar el mundo de la comunicación, pero con una problemática de carácter social que tiene una normatividad y que tiene desde la polisemia nombre justo para cada cosa. Entonces es importante definir ese aspecto. ¿Qué otras opiniones hay por ahí? Estoy a mitad de módulo tratando de consolidar lo que es el papel del comunicador para el desarrollo dentro de la sociedad y con responsabilidad, digamos, generalizada a nivel mundial, porque siempre estamos, o sea, es una línea muy delgadita entre nuestra realidad de país y lo que hay encima amparando los derechos fundamentales de las personas. ¿Quién quiere hablar? Yo, profe. Dale. Laura Sí, Epiayo. sí. Bueno, me ha gustado mucho la asignatura porque es como lo que yo quería, o sea, como que, o sea, con comunicación, Sí, pero no sabía que podía existir pues una rama que sea del desarrollo claro. de las comunidades y que estas pues la podamos ayudar como nosotros, comunicadores sociales. Y como lo decía Lisette, a mí me motiva más y me entusiasma más para seguir estudiando mi carrera, porque es muy bonita, es muy humana, refleja generosidad y acercamiento hacia las otras personas que pues obviamente necesitan de nuestra ayuda para poder visibilizar estas problemáticas de las comunidades. Entonces, entonces me surgió una idea que pues ojalá lo pueda lograr. Quiero hacer una especialización en la Santo Tomás del desarrollo para el cambio, se llama. Eso, qué bien. Entonces, Qué que dicha. lo dijo Gomucio y pues me animé. Qué dicha. Entonces, sí me gustaría hacerlo. Ya te voy a ver como una líder por allá desde La Guajira pensando así. Y de verdad que, pues te interrumpo un segundito, pero para felicitarte, para decirte que esas decisiones son a veces difíciles de tomar desde el punto de vista de lo, digamos, financiero, pero me encanta que sea en una clase
donde tú ya traes todo un bagaje y ya traes, digamos, como una inquietud de apoyar a tu comunidad, pero que la misma carrera te dé la forma de crecer y de profesionalizar tu actividad y seguramente vas a lograr cosas grandes. Continúa porque no habías terminado la exposición. Gracias, profe. Y pues como que me enriquece más y me da más desarrollo para mi proyecto de vida. Entonces me gusta mucho la asignatura, profe. Qué dicha, me alegra. Me alegra porque de alguna forma, pues esto nos va dando un nivel de especialización. Es que sacamos con todos los comunicadores en RCN, en Todelar, en Caracol, tratando de buscar el mismo cargo. No, miremos las potencialidades de cada uno y busquemos que la comunicación en sí misma crezca. Es que el problema es que cuando todo el mundo quiere estar en el mismo sitio, las oportunidades por un efecto económico, ¿sí? Hay tanta gente que hacen que los que van a pagar piensen, no, pero si yo les puedo pagar 3 pesos. Si a la final hay como 15 personas haciendo cola a la izquierda y otras 50 a la derecha haciendo cola, o sea que me sobran las posibilidades. Si les puedo pagar el sueldo mínimo, mejor. No, aspiremos a estar en sitios distintos, con especialidades diferentes. Esta especialidad de la comunicación para el desarrollo es totalmente diferente y hay muy poca gente trabajando en eso. Obviamente hay que hacer especialización, hay que empezar a hacer práctica con estas entidades, hay que tratar de hacer un trabajo de uno mismo, por ejemplo, todo lo que vienes realizando tú, Laurita, para luego tener que mostrar y que esos cargos donde realmente vamos a gestionar caigan en nuestras manos. Y sea yo la que los vea cuando yo ya esté recucha por allá en mi casa, viendo quiénes son los que están trabajando en las comunidades, que ustedes tengan una excelente remuneración y que estén ocupando cargos decisivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ningún estudiante de comunicación piensa de pronto en llegar a un ministerio de comunicación. Nadie piensa llegar hasta allá. Es increíble, pero digamos que tenemos que estar en este momento fortaleciéndonos desde el punto de vista profesional y tratando de ver qué hacemos. Bueno, otro comentario más. Profe, yo, Cuéntamelo pues todo. bueno, digamos con este trabajo que estamos haciendo de mirar en qué medio, en qué vamos a hacer, qué vamos a informar, que todo eso, digamos, por ejemplo, que yo cogí la localidad y que esto, he investigado y he leído muchas cosas que yo no tenía ni idea de que eso pasaba acá en el sector. Sí, O sea, como que sí sabía muy por encimita, pero digamos que no sabía de cifras, de porcentajes, de, digamos, lo que hacía la Cámara de Comercio, o sea, toda esa, o sea, como todo ese vuelto de lo del comercio, y la verdad me pareció chévere, y aparte de eso, que pues uno dice como no, es que ellos no tienen que tener de pronto papeles o no tienen que tener, los comerciantes no tienen, o sea, solo es así nomás y ya, pero no, o sea, tienen que también pasar por varias cosas y más, digamos, en este sector que están de bajos recursos, entonces, pues claro. digamos que es muy, o sea, la verdad, ayer me puse a leer otra vez el PDF que estaba haciendo y Ujú. investigando un poquito más, y en verdad son muchas cosas, son muchas formas de uno enterarse de lo que está pasando hasta en el sector, y pues lo que venía diciendo, como es de bajos recursos por donde vivo, entonces Claro. es más como, ush, ¿cómo harían ellos para sobrevivir, digamos, en la cuarentena y en lo de la pandemia, si acá en estos lados no hubieron ayudas, no hubieron cosas así como hicieron? Y pues digamos que en eso va a tratar también mi blog, o sea, el blog que voy a hacer. Quiero como ir hasta los lugares donde son más transcurridos y ver cómo, o sea, que ellos me cuenten cómo ellos hicieron para sobrevivir mientras todo estaba cerrado, mientras, digamos, las cosas de ropa, de ventas de cosas, eh, no podían salir. ¿Cómo hicieron ellos para tener 2, 3 meses
o sea, como esa economía, porque mucha gente que trabaja en puestos en la calle o vendiendo sacos, vendiendo gorritos en el piso, ¿cómo hicieron ellos para hacer eso? Entonces, pues la verdad quiero, o sea, la verdad me gustó mucho eso de este trabajo porque fue como darme cuenta más, darme cuenta de la situación de mi sector y aparte de la ciudad como tal. Claro, eso es una maravilla, de verdad que sí. La otra cosa que aporta esta asignatura es que uno va conociendo la función de las entidades y entonces aquí vamos aprendiendo a ver qué es lo que está pasando con ellas, ¿cierto? Es muy importante eso porque a veces estamos en el hacer permanente de los documentos y no nos damos cuenta culturalmente qué nos rodea. Entonces es muy importante estar en sintonía con las entidades y haciendo verdaderamente pues muchas cosas. Bueno, queridas, muy bien, queridas y queridos, porque pues por ahí están don Gonzalito y don Brian y pues no vamos a excluirlos de este mundo femenino de la comunicación. En mi época también era así, éramos como 30 mujeres y 5 hombres en mi salón, entonces ellos estaban, era bendecidos de estar entre las mujeres. Bueno, muy bien. Voy a compartir aquí mi PowerPoint, por favor, me dicen cuando lo vean, si son tan amables. ¿Ya aparece por ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, veníamos hablando de lo que es el desarrollo sostenible y pues todas estas temáticas que estamos planteando, digamos, están en el centro apuntándole hacia el desarrollo sostenible. Entonces, aunque ya habíamos visto la diapositiva, quisiera que la analizaran, sobre todo ahora que tienen unas herramientas y las herramientas son sus trabajos y sus análisis de tema. Entonces, fíjense que hay la mayor cantidad de situaciones que se presentan en este tema de comunidades están dentro del campo social, dentro de lo económico y dentro de lo medioambiental. ¿Por qué lo social? Porque lo social toca con las comunidades y obviamente está haciendo referencia a todo lo que son necesidades básicas, derechos fundamentales, ¿cierto? Pero adicionalmente esto tiene sentido cuando de alguna forma esta parte económica, digamos el desarrollo, estábamos hablando ayer que a veces había situaciones de desarrollo que nos llevaban a pensar en sus condiciones, por ejemplo, la industrialización, la tecnificación, la inclusión de la tecnología, pero al mismo tiempo se crecía desde el punto de vista económico, pero de pronto se afectaban las condiciones ambientales. Entonces, lo que se necesita en esta situación es que cuando se tocan los temas entre lo social y lo económico, exista un concepto que se llama la equidad, es decir, una población que tiene garantía de todo lo que necesita desde la pirámide de la necesidad, ligado con aspectos económicos, pero que sea equitativo, es decir, que haya crecimiento por aquí y solidificación por este lado. Si pensamos en esta relación entre lo económico y lo medioambiental, que lo que se haga desde el punto de vista de lo económico, como llegar a la industrialización, incluir la tecnificación, incluir la tecnología, que sea completamente viable. Es decir, que lo económico no dañe lo medioambiental y que lo medioambiental no sea impedimento para que el crecimiento económico se dé. Es decir, que sea viable. Y entre lo social y lo medioambiental, que es fundamental porque ustedes lo ven que está presente dentro de todos los conceptos de derechos humanos. Es decir, todos tenemos derecho a tener una vida en condiciones de normalidad. Para mí el hecho ahora de estar con un tapabocas a causa de una pandemia y de un virus
vulnera mi derecho como persona a respirar un aire limpio, pero el aire limpio también se me desaparece cuando veo que, por ejemplo, hay vehículos en la ciudad transmitiendo una serie de partículas hacia mis pulmones o haciendo llegar esas partículas y esos residuos carbónicos que me van a enfermar. Entonces no considero que sea viable que, digamos, estas condiciones estén dañando mis niveles básicos de vida. Entonces, tiene que ser, si aquí es viable, aquí tiene que ser esta relación entre el hombre y su medio ambiente vivible, es decir, con una cantidad de situaciones positivas para que yo pueda tomar un agua limpia, para que no tenga el conflicto del narcotráfico contaminando el agua, para que no tenga el conflicto de la minería ilegal enrareciendo mi ecosistema, que se me enrarezca todo el panorama. Entonces, que vivamos en condiciones lógicas, normales, naturales, que nos confieren los derechos humanos. Y en el corazón de todo esto, entre lo social, lo económico y lo medioambiental, está el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es que nos invita a que esa situación de cambio, a todo lo que implica el desarrollo, desde lo social, desde lo económico y desde lo medioambiental, se pueda sostener por sí mismo. Entonces esta gráfica pues es muy importante. Además toca la mayoría de los terrenos que ustedes ya han ido revisando y pues han tenido, digamos, como una conciencia importante de lo que quiere decir el desarrollo sostenible. Entonces, volvemos nuevamente a pensar en los ODS. Fíjense que puede haber un compromiso internacional a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo puede haber a nivel nacional, digamos, cada unidad del gobierno comprometida a alcanzar esa Agenda 2030 que nos estamos proponiendo desde lo internacional y con el abrazo de la ONU. Pero las compañías, por ejemplo, también, grandes, pequeñas, medianas y hasta uno mismo puede comprometerse con estos objetivos. Entonces, hoy se ha convertido en un esquema bastante moderno mirar las compañías y ver ellas con qué se comprometen. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar aquí estas 5 primeras. Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo. La segunda, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. El 3, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades. El 4, garantizar educación de calidad inclusiva, equitativa, promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 5, alcanzar la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Una compañía como Alpina, por ejemplo, en sus compromisos de responsabilidad social empresarial, se compromete con muchos objetivos de estos de desarrollo sostenible. Al comprometerse ella como gran compañía, involucrando todas las personas asociadas, sus distintas audiencias, las audiencias internas, las audiencias intermedias y las audiencias externas, léase, internas, los empleados, intermedias, los que tienen que ver con Alpina, pero que no pertenecen a la nómina de Alpina, y las externas, todas las entidades de control, el país en general y todas las empresas que tienen que ver con Alpina. Se compromete, por ejemplo, a erradicar la pobreza con la generación de empleo, a poner fin al hambre. Tiene un compromiso muy importante en la erradicación del hambre. Entonces, lo pueden poner como sello de calidad de su compañía, comprometerse con el objetivo de desarrollo número 2. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y de todas las edades. Digamos que ellos, a partir de los productos que fabrican, tienen una conciencia ambiental importante, y esa conciencia ambiental es que normalmente los terrenos donde hay ganado son terrenos que se contaminan con facilidad. Entonces tienen que llegar a unas prácticas sostenibles en el tema de ganadería para que de alguna forma ellos produzcan todos los derivados lácteos dentro de condiciones deseables desde el punto de vista ambiental, es decir, se convierten en sostenibles. Dice garantizar una educación de calidad. Yo no sé si ustedes han revisado o si han encontrado alguna vez
con lo que es Alpina desde la responsabilidad social. Primero, en algún momento llegaron a ser, para poder vender sus productos, ser los que utilizaban los elementos plásticos en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cajas donde viene la leche, que ellos sí producen leche, no lactosuero, producen leche, esta leche viene en unas cajas Tetra Pak que hay que garantizar que, digamos, sean biodegradables desde el punto de vista de empaque. No solamente que guarden la duración de la condición de la leche, sino que de alguna forma después el empaque no vaya a ser un material contaminante. Pero los quesos vienen en empaque plástico, los yogures vienen en garrafas o en versiones, digamos, de consumo individual de carácter plástico, utilizan pitillos, entonces están en la transformación de la compañía para que todos los materiales que estén utilizando sean biodegradables. Conscientes de su responsabilidad, entonces hacen que se genere una apertura de negocio y de posibilidad de vida con los recicladores. Entonces los capacitan y les dan educación y les enseñan sobre técnicas de reciclaje y desarrollan estrategias para recoger empaques y ellos mismos encargarse del recicle a partir de las personas que están empoderando. Entonces, es importante ver las compañías cómo se van comprometiendo con el mundo a partir de esos objetivos de desarrollo sostenible y le ayudan al país a llegar a una situación deseable a ese 2030. Por otro lado, ellos tienen para fabricar sus productos que utilizar fruta. Y entonces impulsan a una serie de comunidades que están ubicadas en 3 áreas o zonas del país y es la forma de comprarle el producto de fruta muy fresco a estos cultivadores. Entonces ellos tienen unas plantas de procesamiento hacia el lado de Armenia, en el departamento del Quindío, tienen en varias partes, en el valle. Entonces tienen las plantas allí y lo que hacen es el procesamiento de la fruta. Están impulsando a otras empresas, a otras personas que tienen microempresas y que tienen actividades económicas donde, digamos, por ejemplo, en ese caso hay muchas madres de familia trabajando con este proyecto. Entonces alcanzan la igualdad de género y empoderan a las mujeres y a las niñas, no solamente porque les dan conocimiento, sino porque les dan la posibilidad de tener una realidad mejor desde el punto de vista del trabajo. Entonces, es como las empresas se van ligando también a esos desarrollos sostenibles de interés internacional. Revisamos nosotros son garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas, fomentar el crecimiento económico sostenido, desarrollar infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, reducir la desigualdad entre los países y dentro de ellos, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, proteger y restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, promover sociedades pacíficas y fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entonces, como ven, o sea, están muy bien pensados estos objetivos. Creo que no faltaría ninguno desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo social. Por eso el cuadro anterior donde traté de explicar la interacción para que las situaciones sean visibles, viables, equitativas y en el corazón tengamos un pensamiento de desarrollo sostenible en esa actividad. ¿Alguna pregunta frente a los ODS? Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el papel de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta contribuye a la implementación de los ODS a través de su trabajo en las siguientes áreas.
Allí es donde estamos nosotros parqueados. Es educación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, cultura, comunicación e información. Por eso es que la UNESCO es, por lo general, la que patrocina los análisis profundos desde las distintas universidades, desde los encuentros de la disciplina, donde está Gumucio pasando de país en país tratando de fortalecer un proyecto de comunicación, porque además es la encargada a partir de la ONU de darle desarrollo a esos objetivos y preocuparse, digamos, por nuestra actividad. Entonces, hay un capítulo en España que se llama UNESCO Extea, es un centro vasco de identidad. Y ellos tienen, por ejemplo, el fin de potenciar la participación y la incidencia de la Agenda 2030. Entonces, se encargan de la difusión de noticias, se encargan de la realización de cursos y se encargan de elaborar estratégicamente las campañas de comunicación que hay en torno a las distintas problemáticas. Pues, por ejemplo, en el 2018 sacaron una actividad que era un concurso que se llamaba Dame un Minuto. Y resulta que ellos establecieron toda una campaña mediática a partir de Dame un Minuto. Como esto ustedes la pueden buscar en YouTube, ahí está. Simplemente la buscan UNESCO, Dame un Minuto 2018 y ahí aparece. Entonces ellos tratan de fortalecer, yo no sé si, esperen un segundito a ver si yo la encuentro un segundo. Tendría que dejar de compartir por acá y voy a buscarla por este lado de acá.